Hola mis queridos amigos y alumnos, bienvenidos a la plática de hoy. Hoy les hablaré de algunos antídotos y algunas estrategias para evitar ser y actuar violentamente. En las charlas anteriores hablamos de varios tipos de violencia y analizamos cómo en todos los casos la violencia está alimentada con las pasiones humanas. Los maestros espirituales orientales dicen que las pasiones son enfermedades del alma que alejan a los seres humanos del bien y de la bondad. Dicen que estas pasiones atacan al espíritu y a la conciencia moral de las personas, haciéndolas retroceder en su desarrollo humano. La religión católica a las pasiones humanas les llama pecados capitales debido a su contenido pasional desbordado que omnibula la conciencia y hace a las personas adictos, esclavos y viciosos de estas emociones pasionales a todos los que caen en sus redes. Por lo tanto, las virtudes teologales cardinales son el antídoto para las pasiones o pecados capitales. Cada pasión tiene un antídoto particular y se los voy a compartir. Para la ira, la serenidad. Para la gula, la templanza. Para la lujuria, la castidad. Para la pereza, la diligencia. Para la avaricia, la generosidad. Para la soberbia, la humildad. Para la envidia, la caridad. Bien, las virtudes son una guía muy útil para vivir pacíficamente, pero habremos de esforzarnos para hacer con las virtudes una forma de vivir. Y de esa manera es que nos ayudan a desarrollar el amor al otro como el amor a nosotros mismos. Un amor que promueve la igualdad en el valor, en la dignidad, en el poder y en los derechos de las personas, que impide ver al otro o a la otra como a un extraño, como a un competidor, como a una amenaza o como a un enemigo. Mis queridos amigos y alumnos, practiquemos la compasión, la misericordia, el dominio de nuestras pasiones. Dejemos de ser prepotentes, no descalifiquemos a los demás y utilicemos la veracidad en nuestras palabras. Es muy conveniente reconocer sin culpa y sin carga que no somos responsables de los ideales de los demás ni de sus deseos, pero sí somos responsables de cubrir nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestras preferencias, porque nadie tiene que hacer por mí lo que me toca a mí hacer por mí. Recordemos que el resultado de hacerme cargo de mí misma será una alta estima y esta irá acompañada de sentimientos de satisfacción y de plenitud. Hacernos cargo de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones nos llena de bienestar, de integración y no deja espacio para la victimez. De esta manera, al final de cada día, nos sentiremos satisfechos y en paz con nosotros mismos. Cuando dejamos de dirigir, cuando nos dejamos dirigir por las virtudes, somos libres de las emociones negativas y pasionales, libres de vivir de ciertas dependencias o codependencias emocionales, porque al pararnos en nuestros propios pies, somos autoconscientes de que tenemos todo el potencial humano que necesitamos. Y cuando estamos conscientes de este potencial, amigos, se convierte en acciones. Por ejemplo, será fácil tratar a los demás como nos gusta que nos traten. Nos educaremos con valores cívicos y morales. Aprenderemos a manejar las emociones negativas, a desarrollar un pensamiento racional objetivo, a practicar la comunicación asertiva, a tomar las decisiones con responsabilidad, a manejar los conflictos de forma pacífica, a conservar un pensamiento creativo y crítico, a manejar el estrés con estrategias pacíficas, a construir una sociedad donde sus integrantes cuenten con lo necesario para vivir decentemente. Una sociedad donde se evite la pobreza, la discriminación, la exclusión, el acoso, la inseguridad, el machismo, la manipulación, el abuso y la ineficacia de las instituciones, donde los organismos de derechos humanos cuenten con mecanismos válidos que dignifiquen en el desarrollo del potencial humano.
También es muy importante suprimir los deseos de dominación, evitar la lucha de clases, amar incondicionalmente, educarnos para la paz, reconocer a la vida como el máximo valor universal, promover la calidad de vida, tener acciones de amor sano, practicar la tolerancia a las diferencias, aceptar lo diferente como riqueza y crecimiento, promover las relaciones comprometidas y solidarias, desarrollar la empatía, educar y formar a los niños y a los discapacitados, promover el arte, el deporte, el valor del trabajo, eliminar esas actitudes de víctima y de agresor. Formemos ciudadanos que respeten los derechos humanos y que cumplan con sus obligaciones civiles. Y mis queridos amigos, como los cimientos de una sociedad son las familias, además de mejorar como persona, habremos de construir familias con relaciones familiares de amor, de respeto, de ternura, relaciones solidarias y que respeten el orden del amor, familias donde se propicie la autoestima, familias donde se evite el alcohol y las drogas, donde se comparta lo que se tiene y se aprendan habilidades para vivir en paz. Familias donde se eviten las presiones sociales, donde se respete la vida, la honra y los bienes del otro, donde las acciones tengan una valoración moral, donde el uso de la palabra sea para construir, para acercar, para reconocer y para impulsar al otro, donde haya espacio para actividades deportivas, artísticas, culturales y divertidas, donde se aprendan los recursos de la autoayuda, donde se potencie la autoestima y se aprendan estrategias de desahogos del estrés sin violencia. Familias donde se formen personas que lleguen a ser adultos responsables y capaces de responder a las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Que sean personas adultas capaces de vivir sus valores con firmeza, claridad y respeto, que rechazan la violencia, que son conscientes de que los actos violentos son actos criminales penados por las leyes. Por eso, amigos, además de los antídotos de las virtudes, también nos pueden servir como estrategias las siguientes medidas preventivas. Les comparto. 1. Piensa antes de hablar. Piensa cómo tus palabras o acciones pueden afectar a los demás, a ti mismo o a las cosas. 2. Practica la empatía y ponte constantemente en los zapatos del otro. 3. Piensa que si lo que va a salir de tu boca construye valor, entonces habla. Si no, mejor deja la boquita cerrada. 4. Imagina si las acciones que quieres hacer mejorarán lo que hay. Si no, mejor descansa, déjalas como están. 5. Antes de discutir por algo, toma en cuenta si tu opinión salvará vidas o si solo se trata de tener la razón y piensa si vale la pena pelear por eso. 6. Si tienes una vida estresante y has acumulado rabia, busca un punching bag, pégale y saca tu coraje sin hacerte daño a ti, ni a las cosas, ni a las personas. 7. Recuerda que tener información que el otro no tiene te da la oportunidad de compartirla generosamente. No la utilices esa información para descalificar o humillar al otro. Amigos, también debemos presionar a nuestros gobernantes para que hagan las tareas que al Estado y a los países les corresponden. Por ejemplo, proveer a los ciudadanos de garantías y derechos y recursos suficientes para vivir dignamente. Evitar que la gente viva en condiciones sociales injustas y sin probabilidad de una vida digna. Hacer campañas nacionales contra la violencia, con impartición de talleres y cursos de valores a la vida y a la calidad humana. Desarrollar foros y seminarios con modelos de detección de violencia en los menores infractores. Tener programas de prevención con experiencias de solución de conflictos sin utilizar la violencia y que den buenos resultados.
El Estado debe velar para que los niños no sean sometidos a torturas ni a penas crueles, inhumanas o degradantes, ni que lo priven de su libertad o de sus derechos, porque esto se le debe dar a todo niño, independiente de su raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico o social, independientemente de su posición económica, de sus impedimentos físicos, de su nacimiento o de cualquier condición del niño o de sus padres, tutores o representantes legales. El Estado debe asegurarse de que los padres y los niños conozcan los principios básicos de salud y de nutrición, de las ventajas de la lactancia materna, de la higiene, de las medidas de prevención de accidentes. Deben darles acceso a la educación y a la identificación de las situaciones de riesgo. Al Estado le toca proveer educación social con respeto a la vida y a la integridad física, especialmente de los niños, niñas y discapacitados. Una educación que promueva la vida, la libertad, la dignidad y los derechos humanos. Que se den a conocer esos derechos humanos, los derechos de la mujer, derechos de los niños, derechos de los adolescentes, derechos de los ancianos, derechos de los enfermos. Que haya campañas nacionales contra la violencia, que se impartan talleres y cursos de valores universales, especialmente del valor de la vida y de la calidad de vida. Que en esos foros, talleres y seminarios se enseña a detectar y a prevenir la violencia en los menores infractores, que haya un diagnóstico precoz de la violencia, que se hagan pruebas psicométricas y cuestionarios que muestren si ha habido violencia previa contra otras personas. Hay que atender y educar a los sujetos que tienen predisposición conflictiva, agresiva o machista. Hay que proveer de espacios para deportes que ayuden a descargar el estrés. Y además, todo aquello que a ustedes se les ocurra que hace falta. Cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer para construir una sociedad pacífica, solidaria y colaboradora? Amigos y alumnos, sé que hay mucho trabajo por hacer, pero si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de superar nuestros impulsos personales violentos, de practicar las virtudes, seguro que lograremos vivir en paz. Yo les invito a colaborar con su granito de arena. Es muy importante su colaboración. En la próxima charla veremos algunas formas específicas en que las pasiones nos hacen violentos y algunas maneras específicas de utilizar las virtudes en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarme hoy y espero que esta charla les recuerde su esencia espiritual y pongan al servicio de la vida sus talentos bondadosos. Los quiero mucho y hasta la próxima.